Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de infecciones por bacterias gram negativas resistentes a los antimicrobianos. Es un tema de gran importancia por los datos que se han recogido de América, más o menos 1.3 millones de muertes por infecciones a microorganismos resistentes, y por eso es el tema de hoy. Hay algunas recomendaciones muy puntuales que nos trae la guía 2024 de la ITSA frente a estas bacterias gram negativas resistentes. Y bueno, traje las recomendaciones puntuales para poner en práctica la cabecera del paciente. Algunos antimicrobianos pues no están aún en nuestro lugar de atención, pero pues vale la pena nombrarlos en el momento pues en que los tengamos disponibles, tener conocimiento de ellos. Este es el documento de la guía 2024, de donde está toda la información de la presentación. Por tal razón, pues no está la bibliografía en cada diapositiva. Hay algunas recomendaciones generales de manejo al principio de la guía. Va a tratar de enfoque multidisciplinario, optimización del uso de antibióticos antimicrobianos por PROA, evaluación continua y transición a terapia oral, que es lo que se hace en PROA de la Clínica de la Sabana. Hay un enfoque multidisciplinario y se recomienda la colaboración tanto de la farmacéutica, como de los médicos, como de los microbiólogos, para entregar resultados rápidos, para ir revisando cada vez que haya un avance o algún resultado en algún cultivo. La optimización del uso de antibióticos, entonces, para maximizar la eficacia y minimizar la resistencia, ajustando la dosis según el PKPD de cada antibiótico que podamos ver en las infecciones. La evaluación continua de los cultivos, la evaluación continua clínica y paraclínica, y la transición a terapia oral en cuanto el paciente lo permita, también optimiza los resultados pues, al final de la hospitalización del paciente. Entonces, el documento se divide en varias secciones y las secciones está dividida en varias preguntas que nos va a guiar en la terapéutica del paciente, y son dudas de pronto que uno tiene en la práctica clínica en cuanto a infecciones por gram negativos. La primera sección se llama enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro ampliado, o por su sigla en inglés, la ESBL, y son enzimas que inactivan la mayoría de las... Ah, extendido. Listo. Vamos a corregir eso. Y son enzimas que inactivan la mayoría de las penicilinas, cefalosporinas, y el Astreonam también lo va a inactivar. Generalmente estas enzimas no afectan a los carbapenémicos ni agentes no beta-lactámicos como el trimethoprim sulfa y el ciprofloxacino. Y los organismos gram negativos como el E. coli, la Klebsiella, Proteus son principales portadores de estos genes, con las enzimas CTXM siendo las más comunes, estas tres. Entonces, la pregunta número 1.1 de la sección 1 es: ¿cuáles son los antibióticos preferidos para el tratamiento de la cistitis no complicada causada por las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido? Entonces, las opciones preferidas está la nitrofurantoína, que en nuestro medio también la usamos, ¿no? Y trimethoprim sulfa. Y hay algunas alternativas, ciprofloxacino, levofloxacino, carbapenémicos, aunque se recomienda evitar el uso a menos que sea estrictamente necesario para preservar su eficacia en futuras infecciones. La pregunta 1.2, ¿cuáles son las opciones de tratamiento preferidas para la pielonefritis o las infecciones complicadas del tracto urinario causadas por estas enzimas? Tratamientos preferidos carbapenémicos, como el meropenem, y alternativos ciprofloxacino, levofloxacino y aminoglucósidos. En uno de los videos de evidencia terapéutica está qué tanto se concentra el meropenem en los tejidos. Creo que tiene muy buena concentración en orina, ¿no? La pregunta 1.3, ¿es recomendable el uso de fosfomicina o aminoglucósidos en infecciones por el, por el espectro extendido, ¿no? Por el beta-lactamases. Entonces está la fosfomicina, que en nuestro sitio de práctica también es muy extendido su uso. Entonces, se usa porque se concentra también muy bien en orina y puede ser utilizada exclusivamente para cistitis no complicadas causadas por E. coli. Y aminoglucósidos, dosis única intravenosa, es una opción para cistitis no complicada por las beta-lactamasas de espectro extendido.
Ahora, el piptazo tiene un rol en el tratamiento de infecciones causadas por estas beta-lactamasas. Entonces, el enfoque sugerido es que no se recomienda para infecciones fuera del tracto urinario, incluso si hay susceptibilidad in vitro, y sin embargo puede ser útil en cistitis no complicadas si ya se inició y ya hay mejoría clínica. Eso es lo que recomienda la guía, pero en general, pues no se usa. ¿Tiene el cefepime un papel en el tratamiento de infecciones causadas por estas enzimas beta-lactamasas de espectro extendido? La recomendación es que el cefepime no se usa generalmente para este tipo de infecciones. Se deja para infecciones graves fuera del tracto urinario y debido a su susceptibilidad a ser hidrolizadas por estas enzimas. Entonces, en lo posible, no usarla. Y la excepción puede considerarse su uso en cistitis no complicadas si ya se ha iniciado, al igual que la piperacilina tazobactam, pero en infecciones más graves o fuera del tracto urinario y se recomienda evitarla, el cefepime. Ahora, existe un papel para las cefamicinas en el tratamiento de infecciones causadas por estas beta-lactamasas de espectro extendido. La recomendación es que no se recomienda tanto cefoxitina o cefotetán en infecciones causadas por estas beta-lactamasas, excepto en circunstancias donde haya datos clínicos que respalden su uso y se definan dosis óptimas. Los estudios han demostrado resultados clínicos inconsistentes y los carbapenémicos siguen siendo una mejor opción en infecciones graves, como vimos en la pregunta 1.1, 1.2 del meropenem. ¿Cuál es el rol de las nuevas combinaciones de beta-lactámico e inhibidor de beta-lactamasa y el cefiderocol para el tratamiento de infecciones causadas por estas beta-lactamasas? Entonces, acá viene ya lo que usamos también acá en la clínica de la Sabana, que es el Casabi, la ceftazidima avibactam, y con el uso del cefiderocol, ¿está disponible? Está disponible acá. Son eficaces contra infecciones por estas beta-lactamasas, pero se sugiere principalmente para infecciones que muestran resistencia a los carbapenémicos y debería reservarse para casos más graves donde otras opciones de tratamiento no sean viables, que es lo que se hace en la práctica clínica. En la sección 2, entonces, están las enterobacterias productoras de beta-lactamasas, AMC. Por definición, estas beta-lactamasas AMC son enzimas que degradan antibióticos beta-lactámicos como cefalosporinas y penicilinas y están presentes en enterobacterias y en algunas bacterias gram negativas no fermentadoras de glucosa. Los organismos en riesgo de hacer esta resistencia son los Enterobacter clozae, Klebsiella aerogenes, Citrobacter, y que son los organismos de mayor riesgo de la producción de las AMC. Y en cuanto a la resistencia, estas bacterias pueden volverse resistentes rápidamente cuando son expuestas a antibióticos como las cefalosporinas de tercera generación debido a la inducción de AMC. Ya ahora de pronto tenemos muchas más herramientas para que cualquier médico de pronto pueda evitar estas formulaciones, porque desde el laboratorio en Clínica de la Sabana dan un enunciado, ¿no?, en los antibiogramas para poder evitar esta inducción, la inducción de la AMC. Cuanto a la pregunta número 2.1, ¿qué especies de enterobacterias identificadas comúnmente deben considerarse de riesgo moderado para la producción inducible clínicamente significativa de AMC? Entonces, lo que nos decía de pronto en la inducción de la sección número 2, pues está el Enterobacter, la Klebsiella, Citrobacter y Serratia marcescens. Esos son los microorganismos de moderado riesgo para inducir esta resistencia. Y en cuanto a consideraciones clínicas, estas especies pueden inducir rápidamente la producción de AMC cuando están expuestas a antibióticos como las cefalosporinas de tercera generación, lo que puede resultar en resistencia. Pregunta número 2.2. ¿Qué características se deben considerar al seleccionar antibióticos para infecciones causadas por organismos con riesgo moderado, que fueron los que nombré anteriormente? Se debe considerar primero el potencial de inducción, evitar el uso de antibióticos como la cefalosporina, ceftriaxona, ceftazidime, son de tercera generación, ceftriaxona y ceftazidime. Se debe considerar la estabilidad frente a la AMC, entonces considerar la hidrólisis que puede tener frente a esta, como frente a cefepime, carbapenémicos, meropenem, imipenem,
y piptazo. Y se debe considerar el paciente si tiene una infección grave o una bacteriemia. En infecciones graves, especialmente las bacteremias, los carbapenémicos son la opción preferida debido a su alta eficacia y baja resistencia, inducción a resistencia. Y la conclusión de la pregunta, la elección del antibiótico debe basarse en la capacidad del agente para evitar la inducción de la AMC y su eficacia frente a organismos que producen esta misma. ¿Cuál es el papel del cefepime en el tratamiento de infecciones causadas por enterobacterias con riesgo moderado de producción clínicamente significativa de AMC inducible? La recomendación con cefepime es que es una opción preferida para el tratamiento de infecciones causadas por enterobacterias con riesgo moderado de producción inducible de AMC. La razón principal por la cual se tiene como preferida es que, a diferencia de otras cefalosporinas de tercera generación, el cefepime es más estable frente a la hidrólisis de las AMC, por lo que pues, es adecuada para infecciones en las que hay riesgo de inducción por estos microorganismos. Y las consideraciones clínicas es generalmente la opción más segura en este contexto de infecciones graves o bacteriemias, y algunos estudios sugieren que los carbapenémicos siguen siendo preferibles. En cuanto a la pregunta 2.4, ¿cuál es el papel de la ceftriaxona en el tratamiento de infecciones causadas por enterobacterias con este riesgo moderado? La recomendación de la ceftriaxona es que no se recomienda para el tratamiento de infecciones causadas por enterobacterias con riesgo moderado de hacer este tipo de resistencia. Y la razón principal es que tiene un alto riesgo de producir las AMC, como ya veníamos explicando en la inducción de la sección número 2. Y las alternativas en este caso siguen siendo los carbapenémicos para minimizar el riesgo de inducción a la resistencia. En cuanto a la 2.5, trata sobre la piperacilina tazobactam en el tratamiento de estas infecciones. La recomendación es que puede considerarse como una opción de tratamiento a infecciones leves o moderadas causadas por estas enterobacterias con el riesgo de producción de AMC. Pero para infecciones graves, su uso va a ser limitado. La razón principal es que tiene cierto grado de actividad contra las AMC inducibles y su eficacia en infecciones graves como bacteriemias pues es cuestionada. Las alternativas, entonces se prefiere otra vez carbapenémicos y el cefepime. En cuanto a la pregunta número 2.6, entonces, ¿cuál es el papel de las nuevas combinaciones que tenemos de beta-lactámicos inhibidor de beta-lactamasas y el cefiderocol en el tratamiento de estas infecciones? La recomendación, que son opciones prometedoras, estamos aquí hablando del Casabi, del ceftazidima avibactam, que puede ser una alternativa en infecciones complicadas. Y la razón principal es que estas combinaciones ofrecen una mayor actividad frente a microorganismos resistentes, incluidas enterobacterias, y tienen una mayor estabilidad frente a la hidrólisis de las AMC, que producen las AMC. Y el uso del cefiderocol, pues su uso es menos común, en nuestro medio no está disponible, pero bueno, especialmente cuando hay terapias que no son adecuadas, se puede usar. Y la última pregunta de la sección número 2, la pregunta 2.7, ¿cuál es el papel de las terapias no beta-lactámicas en el tratamiento de estas infecciones? La recomendación, como las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino, levofloxacino, puede ser también el trimetoprim sulfa, son opciones viables para el tratamiento de las infecciones causadas por estas enterobacterias. Pues no nos dicen el grado de infección de pronto moderado o severo que pueda tener, pero se puede usar. Y la razón principal es que la convierte en una alternativa útil en infecciones acá leves a moderadas siempre que se confirme su eficacia. Y las limitaciones, pues que su uso no está tan extendido como carbapenémicos o cefepime, no tiene tanta evidencia, ya que las terapias no beta-lactámicas pueden ser menos eficaces en estos casos. Pasando a la sección número 3, enterobacterias resistentes a carbapenémicos. La definición, las siglas CREs, entonces son enterobacterias resistentes a carbapenémicos, muestran resistencia a uno o más carbapenémicos que producen carbapenemasas. Y los organismos más comunes que lo producen, la Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasas, o KPC, metalobeta-lactamasas como NDM, BIM o las oxacilinasas tipo OXA48. Y en cuanto a su epidemiología y la razón por la cual pues crean el documento con esta sección es que la mayoría de las infecciones en Estados Unidos son causadas por KPC.
y pues están en aumento las metales. La pregunta número 3.1, ¿cuáles son los antibióticos preferidos para el tratamiento de la cistitis no complicada causada por estas enterobacterias resistentes a carbapenémicos? La recomendación entonces incluye nitrofurantoína, son efectivos para infecciones del tracto urinario bajo y pues, por lo general tiene una buena tolerabilidad. Está la fosfomicina, también para el uso para las cistitis no complicadas en caso de que el organismo sea susceptible. Trimethoprim sulfa puede ser considerado si las pruebas de susceptibilidad indican eficacia. Y en consideraciones clínicas, pues el uso de estos antibióticos está limitado a infecciones leves, como pues se pudieron dar cuenta, y se debe garantizar la susceptibilidad in vitro. En casos graves, pues no se debe confiar en las opciones orales y se debe considerar alternativas más agresivas como la combinación de beta-lactamasas, de inhibidores de beta-lactamasas o carbapenémicos. La pregunta número 3.2 nos trae entonces, nos habla del tratamiento de la pielonefritis o infecciones complicadas del tracto urinario causadas por estas enterobacterias resistentes a carbapenémicos. La recomendación principal es la ceftazidima avibactam, el Casabi. Es uno de los tratamientos de primera línea preferidos para para estas infecciones complicadas. También está el meropenem Bavorbartam, que no está en nuestro medio tampoco, pero pues tiene muy buena, acá es una alternativa eficaz, sobre todo para la KPC, ya incluyendo este KPC, hablando de Klebsiella neumonía. Y el imipenem, cilastatina relevactam, que tampoco está en nuestro medio, pero también está considerada como efectiva. Las consideraciones adicionales en infecciones más graves como pielonefritis se prefieren antibióticos mencionados debido a su mayor actividad y por su perfil de susceptibilidad in vitro de estos patógenos. La pregunta número 3 entonces nos habla de cuáles son los antibióticos preferidos para las infecciones causadas por estas enterobacterias fuera del tracto urinario y que no producen carbapenemasas. Los preferidos son cefepime o piperacilina tazobactam, son opciones aceptables para tratar estas infecciones, siempre y cuando pues, nos muestre la susceptibilidad in vitro, que nos muestre el antibiograma, la susceptibilidad. Las fluoroquinolonas pueden ser consideradas si las pruebas de susceptibilidad indican eficacia, y los aminoglucósidos como la gentamicina o amicacina también pueden ser usados en infecciones complicadas, aunque pues la toxicidad renal tiene algunas limitantes en los pacientes que podemos ver en nuestro medio. Y consideraciones, las infecciones causadas por las enterobacterias resistentes a carbapenémicos no productoras de carbapenemasa, la elección del antibiótico depende de gran medida de los resultados de las pruebas de susceptibilidad y es importante seleccionar estos antibióticos. La pregunta número 3.4 nos trae entonces cuáles son los antibióticos preferidos en el tratamiento de infecciones fuera del tracto urinario causadas por estas enterobacterias si está presente la producción de pues tipo KPC. También está la ceftazidima avibactam y eficaz en infecciones graves, el meropenem Bavorbactam también, pero no está disponible, y el imipenem cilastatina relevactam. En cuanto a las consideraciones, entonces vemos que en infecciones graves, especialmente fuera del tracto urinario, se debe priorizar los tratamientos con alto espectro.